Estudiantes, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. A continuación, nuestro tema de vectores. En este simulador observamos un vector de color azul en el tablero. Este vector es un segmento representado por una flecha. En cualquier caso, el segmento lo podemos desplazar alrededor de nuestro plano cartesiano. Cuando el punto de partida del vector está en el origen del plano cartesiano, tenemos entonces nuestro vector representado, en este caso, en el primer cuadrante. Este vector tiene un ángulo de inclinación de 36.9 grados y podemos variar el ángulo de inclinación disminuyendo a 0 grados. En este caso, este vector es un vector horizontal donde la componente en X de ese vector es 10 unidades y la componente en Y vale 0. Si nosotros aumentamos el ángulo de inclinación hasta 90 grados, entonces tenemos un ángulo de 90 grados, aquí lo vamos a apreciar mejor, que forma el vector con el eje X, y este vector tiene una magnitud también de 10 unidades. Tiene una componente en X y una componente en Y. Todo vector, en este caso, como lo tenemos aquí, que haga parte de un plano cartesiano, podemos nosotros variar el ángulo de inclinación del vector de tal manera que podamos modificar a voluntad el ángulo de inclinación. En este caso, vamos a colocar un vector que tiene un ángulo de inclinación de 48.8 grados y que tiene una magnitud de 10.6. Aquí en esta tabla de Excel yo puedo obtener entonces la componente en X y la componente en Y de este vector. El vector, en este caso V, en nuestro vector, tiene una componente en X que se puede calcular multiplicando la magnitud del vector, es decir, 10.6 unidades. Voy a colocar aquí 10.6 unidades multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, nuestro ángulo será 48.8 grados. 48.8 grados. Y también, como estamos trabajando en Excel, pues debo multiplicar este valor en esta cifra para que me queden radianes. Multiplico por pi, que es 180 grados, y lo divido entre 180. Pues esto equivale a una pequeña conversión que hago para que me funcione el Excel. Pero en una calculadora normal, como la que usted maneja, solamente deberá multiplicar 10.6 por el coseno de 48, asegurarse que la calculadora está en modo D para que usted entonces analice el valor de la componente en X. Y observamos que mire, la componente en X es de 7.0. Esta es una aproximación, puesto que aquí yo tengo un valor que puedo aproximar en una serie de propiedades. Entonces, por ejemplo, el formato de celda, vamos a aproximar este a dos cifras decimales, un número que tenga dos decimales. Entonces, de esta manera, pues yo aquí obtengo 6.98, que es casi 7. Componente en X vale 7. Y la componente en Y entonces se obtiene de igual manera multiplicando la magnitud del vector, 10.6 unidades, multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, nuevamente abro paréntesis, 48.8 unidades, y multiplico nuevamente por el número pi, divido entre 180. Esto lo hago solo cuando estoy trabajando pues en el Excel de mi computador para que pueda desarrollar la operación. Nuevamente vamos a darle formato de celdas, el número de cifras decimales que deseemos, en este caso dos cifras decimales. 7.98, que sería 8 aproximadamente. Y en este simulador pues las componentes pues tienen los siguientes valores, así como lo vemos. La magnitud del vector es 10.6, lo tenemos acá. Y las componentes será la componente en X, como tenemos acá, V en X, 7 unidades. Y la componente en Y, 7.98. Este vector también tiene una magnitud. Lo podemos calcular, la magnitud del vector
La magnitud del vector se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso aplico la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. Y de esta manera, pues cierro paréntesis, y el 10.6, que equivale a la magnitud de mi vector que tenemos acá, es la magnitud que tenemos acá, aplicando teorema de Pitágoras. Entre los vectores podemos hacer entonces operaciones. Este es un primer vector. Ahora aumentemos el ángulo de inclinación de nuestro vector para que entonces ahora no quede un vector justamente en el primer cuadrante, sino en el segundo cuadrante. Mire que automáticamente puedo cambiar incluso la magnitud del vector, y este vector ya tiene un ángulo diferente. Siempre vamos a medir el ángulo de inclinación desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. En este caso, pues llamemos a este el vector 2, V2. El primero dejémoslo vector 1, ahí lo teníamos allá. Y para calcular la magnitud de la componente en X, nuevamente multiplico la magnitud del vector, 12 unidades que me estaban dando aquí, multiplicado por el coseno del ángulo. Y en este caso, el ángulo es 131.6 grados. 131.6 grados. Nuevamente multiplico por pi y divido entre 180 grados para que pueda trabajar ahí mi tabla de Excel. Menos 7.96. Y aquí tenemos entonces menos 8 aproximadamente la componente en X. Y la componente en Y hago lo mismo. Multiplico la magnitud del vector 12 multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, que sería 131.6 grados. Eso lo multiplico por pi y lo divido entre 180 para que pueda trabajar ahí mi Excel, y ahí tengo mis valores. Si me interesa ajustar las cifras significativas, entonces vamos a formato de celdas, número, y en este caso dejamos dos decimales. Ahí están nuestros valores. Y también nuevamente podemos calcular la magnitud. La ventaja de Excel es que esta misma fórmula se puede arrastrar y de esa manera aplica la misma raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Muy bien. Entonces, sencillamente de esta manera ya tenemos dos vectores. Voy a dejar aquí en pantalla los dos vectores que teníamos. El primer vector, que magnitud era 10.6, aquí lo tenemos. Y también teníamos en el vector el ángulo. Creo que el ángulo que teníamos acá, revisemos el ángulo, era justamente 48.8 grados. Voy a dejarlo aquí justamente, ajusto mi nuevo vector, 48.8 grados, y aquí tengo las magnitudes del vector. El vector 1 y el vector 2 se pueden sumar. Dos vectores se suman sumando sus componentes. Entonces, el vector 1 más el vector 2 se pueden sumar sumando las componentes paso a paso. La componente del primer vector más la componente del segundo vector. Y también hago la suma de componentes en y. Entonces sería igual la primera componente en y más la segunda componente en y. De tal manera que estos serán los datos de mi vector suma. El vector suma tiene estos resultados y también entonces tiene una magnitud. Aplicando el teorema de Pitágoras me daría la magnitud del vector resultante. En este programa puedo hacer la suma de las componentes. Y fíjese que en este caso, este sería el resultado del vector suma. El vector suma me está dando entonces aquí dos componentes. Una componente en x, que está s en x menos 1. Observe que este valor es casi menos 1, ya lo habíamos calculado. Y la componente en y es 17. Aquí tenemos la componente 16.95. Este entonces es el resultado, el vector suma,
el que tenemos aquí. Entonces, si yo fuera a construir, digamos, la suma de estos dos primeros vectores, voy a quitar el ángulo, los valores, y voy a quitar la cuadrícula, voy a quitar la componente, para interpretar que el vector suma de estos dos vectores que tenemos aquí se podrá entonces construir a partir de los dos vectores iniciales. Puedo tomar el primer vector que tenemos acá y donde termina ese primer vector colocamos el segundo vector, de tal manera que esta figura geométrica me representa la suma de los dos vectores, y esta que es mi resultante es justamente el vector que falta para completar el triángulo de estos vectores que tenemos aquí. Entonces repito, aquí tengo la suma de dos vectores, donde este primer vector, el vector 1, este es el segundo vector, vector 2, y este que está aquí es el vector 3. Yo puedo, que es la suma, yo puedo entonces ahora aplicar lo que yo tengo en esta explicación para hacer la suma no solo de 2, sino de 4 vectores. Entonces vamos a reiniciar este simulador y vamos a plantear 4 vectores distintos. Un primer vector en el primer cuadrante, un segundo vector en el segundo cuadrante, aquí tenemos el valor, aquí tenemos otro vector en el tercer cuadrante, vamos a darle el giro de la componente, aquí tenemos el del tercer cuadrante, y ahora tenemos un cuarto vector en el cuarto cuadrante. Cada uno de estos vectores entonces formará un ángulo con el eje X positivo. Para darme cuenta del ángulo de cada uno de ellos, pues aquí yo puedo tener la formación de los ángulos. Estos ángulos que están aquí están referenciados según el simulador, pero en el ejercicio que usted va a plantear, los ángulos tienen que estar siempre referidos al eje X positivo. La idea del ejercicio es que cada uno de los grupos va a participar con un problema donde va a tomar los vectores, va a sacar sus componentes en X y en Y, y al final va a efectuar la suma de los vectores, tanto en el método en Excel como en el método gráfico que tenemos acá y acabamos de explicar. Si fuéramos a aplicar el método gráfico, voy a quitar estos valores, este sería mi vector suma, vamos a plantearlo acá, de tal manera que al colocar los 4 vectores en el orden que usted quiera, primer vector, aquí vamos a colocar este primer vector, el segundo vector, este que está aquí, justo donde termina el primero, aquí lo colocamos, listo. Ahora vamos a colocar este que sea nuestro tercer vector, muy bien, y donde termina el tercer vector colocamos nuestro cuarto vector, de tal forma que el vector suma es el vector que va desde el primer vector que hemos nosotros lanzado hasta el resultado que tenemos aquí. Creo que aquí este vector suma, mejorarlo aquí la ubicación de este, mucho mejor ahí. ¿Listo? Vector 1, vector 2, vector 3, ahí lo tenemos. Entonces es muy importante ubicar bien los vectores, vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. Y este sería el vector suma. Si cambiamos el orden de los vectores, por ejemplo, si colocamos este primero, a continuación donde termina colocamos este segundo, a continuación donde termina colocamos este que está aquí, tercero, y por último colocamos este que está acá. Dice que nuevamente aquí el vector suma debería ser construido desde el primer vector hasta el final. El vector suma sería el equivalente. Amigos, espero que les pueda servir este video para hacer su ejercicio de trabajo en estas 2 horas y nos vemos entonces la próxima clase. Estamos atentos a sus comentarios y o preguntas en la jornada de clase. Muy bien.
Felicidades y hasta luego.